Este edificio ha permanecido cerrado al público durante siglos. Está situado en un enclave privilegiado, a la entrada del barrio alto de la capital, junto al famoso mirador de San Pedro de Alcántara, desde donde se divisa todo el centro de la ciudad. El convento de San Pedro de Alcántara en Lisboa tiene a sus espaldas 350 años de historia, que comenzaron con el triunfo que dio la independencia a los portugueses de los españoles. Su existencia ha sido uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, hasta su reciente apertura al público. Desde noviembre del año 2014, la construcción del convento tuvo su origen en el voto realizado por uno de los nobles que encabezaron las tropas portuguesas durante la victoria lusa en las guerras de restauración contra España, 1640-1668, el primer marqués de Marialva. Fue el marqués quien prometió que si los portugueses conseguían su independencia, como finalmente ocurrió tras la batalla de Montes Claros, de la que se cumplen ahora 350 años, construiría un convento en honor de San Pedro de Alcántara, un santo irónicamente de origen extremeño. El edificio se construyó en este lugar por estar cerca del palacio donde vivía en la época el marqués de Marialva, en el barrio Alto, una zona noble antes del gran terremoto de Lisboa de 1755. Prácticamente todo el barrio en torno al convento quedó totalmente destruido por el seísmo, pero no el convento, donde se conservan obras de arte anteriores, como un conjunto escultórico que representa la muerte de San Francisco de Asís, guardado celosamente en las dependencias conventuales. En estas estancias se puede visitar, junto con la iglesia, una serie de paneles de azulejos que representan escenas de la vida de San Pedro de Alcántara, además del claustro con vistas de la ciudad y la pequeña capilla de los Lencastres, una joya de mármol dedicada a una familia de benefactores de la edificación del original convento, construida en el siglo XVII. La capilla de los Lencastres fue mandada a construir en la última década del siglo XVII en memoria de don Veríssimo de Lencastre, cardenal e inquisidor mayor del reino, por don Fray José de Lencastre y don Luis de Lencastre, hermano y sobrino del cardenal. Las paredes y el suelo están revestidos con mármoles embutidos polícromos, con motivos ornamentales de influencia italiana, muy al gusto del arquitecto João Antunes, a quien se atribuye el proyecto. El altar, originalmente dedicado a los mártires de Lisboa, Veríssimo, Máxima y Julia, está profusamente ornamentado, destacando el frontal del altar, con motivos vegetales estilizados, y el escudo del cardenal. Los Lencastres eran descendientes de la reina Filipa de Lancaster. Fue la primogénita de Juan de Gante, primer duque de Lancaster. A los 18 años fue condecorada con la nobilísima Orden de la Jarretera, que contribuiría años más tarde a su imagen de reina santa.
La iglesia es de una sola nave, con el techo abovedado y grandes ventanales laterales. La decoración de la nave de la iglesia es un ejemplo clásico del periodo barroco en Portugal, marcada por la opulencia decorativa y ornamental. En esa época, la talla dorada adquiere características nacionales, debido a la importancia y riqueza de los programas decorativos, igualmente que la pintura, la escultura, las artes decorativas y el azulejo, atravesando en toda la nación un periodo de gran desarrollo. Se construyó el convento con el objetivo de ser hogar de una comunidad de frailes capuchinos, fundada por un franciscano castellano, Fray Martín de Santa María. El retablo del altar mayor es de estilo rococó, realizado en madera tallada, dorada y policromada. Destaca el cuadro El Éxtasis de San Pedro de Alcántara, atribuido al pintor Bento Coelho da Silveira. Esta iglesia fue también construida para necrópolis de personas ilustres. Contiene la tumba de Manuel de Amaya en la sala capitular. Los altares dorados con iconografía franciscana y pinturas de la época de Joanine provienen del convento de Mafra, en el periodo posterior al terremoto de 1755. La coronación de la Virgen del pintor francés Pierre-Antoine Quillard y la predicación de San Juan Bautista de Pedro Alexandrino de Carvalho, probablemente encargado por el rey don João V. Esta pintura fue llevada a la iglesia de San Roque en 1843. En el presbiterio y en las paredes laterales de la iglesia aún se pueden apreciar sillares de azulejos del siglo XVII, con escenas de la vida mística de San Pedro de Alcántara. El conjunto es una serie única en Portugal, alusiva a la vida de este santo, destacando los paneles de azulejos y el techo pintados en trompe oleil por el pintor francés Pierre Bordés en 1878. Juan de Garavito y Vilela de Sanabria nació en la localidad cacereña de Alcántara en 1499. Vio con claridad la llamada de Dios desde los primeros instantes de su juventud, ingresando en los franciscanos, de los que llegó con el tiempo a ser provincial. Este camino de santificación tuvo mucha parte en el proceso revitalizador de los conventuales. Fue uno de los promotores y gestores de la Reforma franciscana en España, desempeñando diversos cargos. La fama y santidad de San Pedro de Alcántara se extendió por todos los lugares, hasta el punto de que Santa Teresa de Jesús, contemporánea suya, le tuvo como su confesor. Muchos monarcas le consultaron, le pidieron consejo y trabaron con él una gran amistad. Es el caso del rey portugués Juan III. España y Portugal fueron los dos lugares donde trabajó en bien de la difusión del Evangelio. Su vida estuvo siempre impregnada de mucha austeridad y penitencia, mostrando una faceta de extrema dulzura en el trato con los demás. Ello marcó una impronta en el corazón de quienes a él se acercaban, ya fuesen nobles o simplemente gente del pueblo. Esta forma de proceder le acompañó hasta su muerte, ocurrida el 18 de octubre de 1562, en Arenas de San Pedro, Ávila. Fue beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en 1669.
Curiosamente, San Pedro de Alcántara es el patrón de los vigilantes y celadores nocturnos, debido a que dormía muy poco y velaba por sus compañeros sacerdotes. El monasterio fue establecido por Antonio Luis de Meneses, quien prometió su construcción si se imponía en la batalla de Montes Claros contra los españoles. Era el primer marqués de Marialba y uno de los 40 conspiradores involucrados en la revolución contra los Habsburgo españoles el 1 de diciembre de 1640, participando activamente en el asalto de la residencia y la captura de la duquesa de Mantua, que gobernó Portugal en nombre de Felipe IV, rey de España, como Felipe III, rey de Portugal. En 1685, alrededor de 40 religiosos fueron instalados en el convento. Cuando las órdenes religiosas, conventos y monasterios de Portugal fueron cerrados por el gobierno en 1833, los edificios del monasterio se entregaron a la Santa Casa de Misericordia de Lisboa, una sociedad encargada de ayudar a los niños mayores enfermos, abandonados o huérfanos. En este mismo decreto se decidió que los sacerdotes fueran distribuidos en otros conventos de Lisboa. Un grupo de religiosas desde el siglo XIX se dedicaban al cuidado de niñas y jóvenes, a las que también se les proporcionaba una educación. A partir de los años 40 del siglo XX, el edificio fue hogar para las Hermanas de la Anunciación de María, hasta que lo abandonaron en el año 2012. Las hermanas de la provincia portuguesa de la Congregación de la Presentación de María, que vivían en el convento desde 1943, se han marchado a vivir a las casas de su congregación. En la actualidad, la Santa Casa utiliza los edificios anexos como un hogar para niñas. La iglesia y la capilla son accesibles de forma gratuita, pero para visitar la sacristía y el coro se organizan visitas guiadas los sábados por la tarde, disponibles en varios idiomas. En la sacristía, los cuadros de Bento Coelho están dedicados al camino de la perfección, y en el techo un escudo con las armas de la Misericordia de Lisboa, que fueron entregadas al convento en 1833. Esta cruz la realizó San Antonio con su propia mano, siendo religioso en el convento de San Vicente de Fora de esta ciudad. Este conjunto escultórico representa la muerte de San Francisco de Asís rodeado por sus discípulos. En el centro se muestra a San Vicente de Alcántara vestido con el hábito de monje franciscano. También está abierta a los visitantes la Sala do Braçao, decorada en la actualidad con cuadros dedicados a la vida de la Virgen María, un antiguo lugar de encuentro utilizado por los religiosos para leer los capítulos de la Biblia. También tiene el convento otros motivos de interés y curiosidad, como la rueda y el parlator, construidos en el siglo XIX.